Listo. Vamos a hablar, como les dije, de financiamiento. Es importante entender cómo usar bien el crédito hipotecario como extranjero y como residente americano, los que se van a convertir en residente americano, para que podamos usarlo de la mejor manera y entiendan ustedes como extranjeros o como residentes cuáles son los programas, cuáles son las tasas de interés, cuánto es el dinero que realmente necesitan tener para este tipo de créditos que pueden acceder acá en los Estados Unidos. Y entender cómo los inversionistas inteligentes como ustedes, que ya han invertido, muchos de ustedes que están acá o que están pensando invertir, que se han reunido conmigo, muchos de los que están acá, para empezar en este proceso de invertir, cómo usar correctamente el crédito, ¿ok? El crédito, ¿ok? Entonces, para eso tengo a Alejandro, uno de los tantos aliados que tenemos en nuestro equipo. Él es parte de un banco acá en los Estados Unidos. Él trabaja como asesor en el tema financiero y en el tema de créditos hipotecarios para extranjeros y residentes. En compañía de él vamos a responder para ustedes muchísimas preguntas de este tema, que sé que es uno de de los temas que les inquietan a ustedes como extranjeros para entender cómo es el proceso de pedir un financiamiento. Vamos a ser muy breves y vamos a hablar en concreto. Bueno, Alejandro, no sé si te quieres presentar para que te conozcan. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro. Yo trabajo para una compañía que se llama Lending Spot. Nosotros somos prestamistas preferidos de bastantes desarrolladores o constructores de la Florida y creo que el 80% de mi producción es préstamos para extranjeros. Entonces, tenemos alrededor de 90 diferentes bancos e inversionistas, entonces tenemos muchas opciones. Y la idea de hoy es hablar muy por encima de los requerimientos básicos, de las preguntas que deberían de hacer ustedes o estar pendientes de los términos de los préstamos y de las opciones. Entonces, para empezar, globalmente hay dos clases de préstamos para un extranjero. Una es con documentación de ingresos. Eso incluye una carta de contador. Alejandro, no te me adelante, quiero que vayamos paso a paso porque Ah, algunos ok, son nuevos. perfecto. Pensé. Algunos son nuevos en este mundo de las inversiones y quiero que les quede súper claro. Y acá enseñamos como si estuviéramos en primaria. Ok, ¿Para qué? bien. Para que ellos entiendan bien por todos los caminos y sepan preguntar. Y a mí me gusta mucho en estas clases que seamos prácticos, que hagamos no la teoría, sino que vayamos más a la práctica. ¿Listo? Entonces yo te voy preguntando paso a paso para que ellos entiendan. Es importante entender dos cosas y ahí te voy a ir haciendo la pregunta. ¿Qué tipo de comprador eres? Hay personas que tengo acá que son residentes y hay personas que son ciudadanos. Y muchas personas me dicen que son ciudadanos, que son extranjeros, perdón. Me dicen, ay, vi una publicidad que me dicen que puedo comprar con $20,000 de inicial en redes sociales. Entonces, yo les he explicado que eso no funciona para un extranjero. Es importante identificar qué es para extranjeros y qué es para residentes o ciudadanos americanos. Entonces, eh, quiero que empecemos con eso, Alejandro. ¿Es posible, como extranjero, comprar una propiedad con financiamiento en los Estados Unidos? Que necesita ese extranjero? Sí, si es posible, muchos, es más, la mayoría de los inversionistas que compran en la Florida vienen del extranjero y de esos extranjeros, la mayoría de esos son de Sudamérica. Entonces sí se puede y hay un par de opciones para hacerlo. Ok, no necesitan seguro social, no necesitan, solamente necesitan tener pasaporte y visa. En algunos casos, sé que hemos hecho con Alejandro, con otros bancos, créditos con personas que no tienen visa. Es mucho más complicado. Obviamente, la opción es que sí la tenga, pero se puede hacer también. Sin embargo, no es lo ideal. Listo. Entonces, vamos a lo siguiente. Visa de Eh, turista, ¿no? Visa de turista, sí, visa de turista. Exactamente, visa de turista. Vamos a hablar un momentico rápidamente porque creo que el porcentaje más grande de los que están aquí hoy son extranjeros, no residentes o ciudadanos, pero vamos a hablar rápido porque tengo varios clientes también residentes y ciudadanos. Rápidamente, ¿cuáles son las ventajas de un residente y un ciudadano al adquirir propiedades acá en los Estados Unidos? Eh, la diferencia o la ventaja de que sea residente o extranjero es relativamente muy poca. Es más, los intereses son muy parecidos. No penalizan al extranjero por ser extranjero.
Entonces, la idea es que si eres un inversionista, lo único en común es que sí tenemos que poner una cuota inicial alta, tener cuidado en no mirar publicidad de poner menos del 20% de cuota inicial, y eso es básicamente por encima del concepto, pero para extranjero tiene tasas igual de favorables como un residente o ciudadano. Exactamente. Yo creería que más que ser residente o ser extranjero es el tipo de inversión. Si tú estás comprando una inversión, una propiedad como residente americano para vivir es una cosa y para inversión es otra. Entonces, como estamos comparando inversión con inversión, la mayoría de ustedes como extranjeros compran propiedades de inversión. Y como extranjero en una propiedad de inversión necesitan cierto inicial, que ahorita vamos a hablar con Alejandro. Pero en caso de documentación que pide el banco a un extranjero, ¿qué documentos debe tener ese extranjero para poder acceder a un crédito para una inversión en los Estados Unidos? Bien, hay dos formas de hacerlo. Una es con documentación de ingresos y otra es sin documentación de ingresos. Entonces, la de sin no solo no requiere ninguna verificación de crédito, no requiere documentación de ingresos, y esos bancos son mucho más flexibles en cuanto a los depósitos y a los movimientos de dinero. También ese de sin documentación de ingresos viene con un poquito más de nivel de riesgo, y el interés es un poquito más alto. Para que tengan una idea, es alrededor de 0,5% más alto, pero es el más popular de todos porque la diferencia es muy poca, el margen de error es mucho más bajo y la cantidad de esfuerzo y trabajo para el extranjero es mucho menor. Exactamente. Entonces, ¿en qué se basa? Si usted tiene la documentación y la puede entregar, puede ahorrarse quizás medio punto en interés entregando la documentación. Si no la tiene o no la quiere enviar, puede hacer el crédito, pero va a penalizar un poquito la tasa de interés del crédito. ¿Listo? Eso quedó claro. Entonces, ¿qué documentos casi siempre pide el banco? La identificación del pasaporte vigente con visa, pide verificación financiera, estados de cuenta, pide carta de un contador, te pide principalmente ese pago inicial, ¿correcto? ¿Hay algo más, Alejandro, aquí que ellos, que ustedes como banco pidan? No digamos los documentos que siempre decimos de manera general, sino los documentos reales que ustedes van pidiendo en el proceso cuando sí es con documentos. Lo único de pronto que todo esto es relativamente sencillo, sería una referencia bancaria y demostrar que el extranjero vive y seguirá viviendo en su país. En ese caso se pide un recibo de agua, luz o teléfono de su país, que también es muy sencillo. Lo que sí es muy importante conversar ahora y antes de que hagan cuotas iniciales y movimientos de dinero, es que la mayoría de los bancos sí quieren rastrear el porvenir del dinero, no por nada negativo, sino que únicamente ver que el dinero no fue prestado o que se endeudaron para la cuota inicial. Entonces es muy importante que cuando ya estén listos a proseguir y vayan a empezar a mover dineros a diferentes cuentas bancarias, que se comuniquen con nosotros para guiarlos en detalle. Exactamente. Por ejemplo, Alejandro, hay muchas personas que vienen de otros países, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, y traen dinero en efectivo y tienen ya cuentas creadas acá en los Estados Unidos y hacen depósitos en efectivo en sus cuentas. ¿Hasta cuánto deberían hacer para poder, obviamente, si eso está declarado? Explícales un poquito eso porque es una pregunta que me hacen muchos. Yo estoy trayendo dinero en efectivo, traigo 20, 30, estoy depositando y después pues lo voy a usar como inicial. ¿Qué tanto funciona esto y qué tendrían que demostrar ellos con ese dinero que han depositado en efectivo para que el banco no dé problemas con eso? El concepto generalmente es que el banco considera un grado de fortaleza que el cliente haya podido ahorrar ese dinero y quiere demostrar que la persona tuvo la fortaleza de tener ese y que no lo pidió prestado. Ese es el concepto básico. Empezamos con problemas de que el cliente de pronto por ahorrar cambios de moneda o por los cargos de envío empieza a mandar efectivo o piensa en efectivo. Efectivo es totalmente no aceptable. Otros casos parecidos es que alguien me debía dinero en mi país y me acaba de depositar acá y no sé cómo, yo no puedo documentar un préstamo personal. Y otro tercero muy común es que saqué el dinero de una compañía que tengo en mi país, pero esa compañía tiene tres socios. Entonces, es algo sencillo de evitar, pero muy difícil de reversar. Y por eso es que es bueno que así sean preguntas sencillas o movimientos sencillos,
que sí se comunique con nosotros para guiarlos. Listo. Alejandro, ¿cuánto realmente debe tener un extranjero para comprar acá en los Estados Unidos en una propiedad de inversión? ¿Qué Bien. porcentajes entre inicial, gastos de cierre y reservas? Que es importante para que ustedes mismos sepan calcular qué monto de inversión tienen, porque muchos me dicen, yo tengo tanto, no sé qué puedo comprar, o yo quiero comprarme una propiedad de 500.000, pero tengo 80.000 dólares. Entonces yo le digo, no puedes comprar una propiedad con 80.000 de 500.000 porque los porcentajes de inicial que tienes que traer de gastos y de reservas son tantos. Entonces, para que ellos sepan cómo calcular cuál es más o menos la propiedad que podrían comprar, danos porcentajes de gastos totales en general. Bien, son tres gastos que tiene un préstamo y un error común es que simplemente se fijan en la cuota inicial. Ese es solo uno y esa cuota inicial no puede ser menos del 25% e idealmente para tener más opciones de bancos deberían de considerar un 30% de cuota inicial. Ese es el primero. El segundo concepto es gastos de cierre. Toca prepagar ciertas cosas, compañía de título, etcétera, y eso más o menos fluctúa alrededor de un 5 o 6% extra del precio de compra. Y el tercero depende del banco inversionista y del programa, que los bancos requieren ver reservas. El concepto es que el banco quiere sentirse tranquilo de que la persona después de que hizo todo su cuota inicial y los gastos de cierre, que no se quedó ilíquido y quiere saber de que tiene suficiente dinero en caso de que la propiedad no se rente al día siguiente y tenga con qué pagar de pronto el primer mes de hipoteca. Y muchas veces piden hasta 12 meses de pagos mensuales de reservas. Para más o menos darles una idea general, tendrían que estar pensando en no menos de un 35-38% de dinero disponible para todas tres cosas. Yo les haría a ustedes un detallado línea por línea con su número exacto en su caso particular. Sí, eso te iba a decir que va a depender de cada caso en particular. Sin embargo, es importante aclarar, Alejandro, para las personas que están acá, esta reserva no es dinero que tienes que traer a la mesa de cierre, es un dinero que tienes que demostrar que tienes entre Estados Unidos y tu país. En algunos casos, creo, Alejandro, que te permiten demostrar también de algo que tienes en tu país, ¿correcto? No Si es solamente en correcto. la cuenta de Estados Unidos, sino también en la cuenta de, de La afuera. reserva es únicamente para mostrar, se puede mostrar en su país, se puede mostrar en una cuenta personal o de negocio, siempre y cuando el negocio sea 100% suyo. No tiene que transferirse, no sé, y básicamente al día después del cierre puede gastársela o pasarla para cualquier otro lado que la necesite y solamente para mostrar. Ok, hay algo importante acá, familia. Una es que usted puede financiar hasta el 70%, como le dijo Alejandro, en propiedades de inversión, pero va a depender también del tipo de propiedad. ¿Por qué? Porque si usted compra una propiedad en planos, que muchos de ustedes optan por esa opción por la facilidad de pagos o optan por esa opción porque en algunos casos tiene mayor valorización. En este caso hay desarrolladores, no es el banco, es el desarrollador que te pide entre un 30, 40 o 50% del inicial. En algunos casos esto se puede negociar, en algunos casos no. Entonces, no es que el banco no te preste el 70%, es que el desarrollador te pide que pongas más inicial porque él necesita usar ese dinero para la construcción del proyecto. Entonces, es importante que entiendan eso, que también hay una diferencia. Y otra cosa que es importante, Alejandro, que aclaremos a la familia acá que está reunida, eh, cuando compramos una vivienda lista, y cuando compramos una vivienda en planos. Cuando compramos una vivienda lista, necesitamos esta precalificación del banco antes de poner una oferta, para que sea una oferta válida, una oferta fuerte. Entonces, en este caso, cuando vas a comprar algo ya que está listo, necesitamos hacer primero lo del banco. Primero, se hace el banco y después se busca la propiedad. Cuando vas a comprar en plano, no necesariamente tenemos que hacer la precalificación antes, pero sí tenemos que tener una noción mínima de lo que necesitamos para que en ese momento no nos tome de sorpresa que no tengamos ese capital. ¿Correcto? Entonces, es importante que si ustedes identifican, yo quiero algo ya, nos reunimos primero con Alejandro, él le hace una precalificación bancaria y en base a lo que él ve que ustedes pueden comprar, nos enfocamos en ese presupuesto.
Y si van a comprar en planos, tener una idea de cuánto tienen que tener antes de que le entreguen para que usted se prepare y tenga ese dinero disponible. ¿Correcto? Es Sí, correcto. La propiedad que ya está construida requiere una carta de preaprobación y eso se debería de dar después de ver la información en detalle de cada cliente. Pero lo más importante de ambos conceptos es su información, sus detalles, así sea a largo plazo que la inversión. Si la compra es una preconstrucción que se la entregan en un año, o si se la entregan el próximo mes, es muy importante que tengan una reunión para que tengan muy claros sus números, los requisitos y los términos del préstamo para su tranquilidad. correcto. Desafortunadamente mucha gente piensa que la parte atractiva, la parte sexy del proceso es ir a buscar propiedad. Tienen que empezar con la parte aburrida, monótona, que es hablar conmigo, para que puedan tomar decisiones educadas con números. Correcto. Sí, obviamente, siempre prepararnos mínimo 3, 4, 5 meses antes de la entrega de la propiedad. Ya si es una propiedad en 3 años, tenemos un poquito más de tiempo de sentarnos con Alejandro, pero la idea siempre es, como les digo en todas mis clases, es tener una estrategia antes, no después, porque ahí es donde vienen los errores y vienen los dolores de cabeza. La idea es crear una estrategia financiera, una estrategia fiscal y una estrategia de salida desde el inicio de la inversión y no después que ya hemos invertido. Por eso tenemos nosotros un equipo integral donde los ayudamos con todo esto. Pero bueno, para resumir en lo que vamos hasta ahora, para seguir en los siguientes temas. Uno, como extranjero, sí, puedes acceder a un crédito hipotecario en los Estados Unidos, puedes financiar hasta el 70%. En algunos casos puedes financiar un poco más, pero últimamente realmente lo más lógico es el 70% es lo que está funcionando ahora. Necesitas entre el 30 de inicial para la propiedad, más gastos de cierre, más unas reservas en tu país o en la cuenta de aquí de Estados Unidos. La idea es tener una estrategia desde el principio. Listo. Hay una pregunta antes de pasar a tipos de financiamientos, tanto para extranjero como residente, que quiero hacerte porque en particular hay un cliente acá, sin mencionar el nombre por privacidad, que va a pasar de extranjero a residente americano. Y quiero que en este caso, ¿cómo le convendría a él, por si compra una propiedad, hacer el financiamiento como extranjero o como residente, porque va a pasar de ser residente, de ser extranjero a residente y está pensando obviamente en comprar su propiedad de vivir y su propiedad de inversión? Es una posición que pasa frecuentemente y no es ninguna culpa del cliente de que esté en esa transición, pero el banco lo va a ver como en un área gris, donde tiene cierta información en su país de origen y va a establecer cierta información en Estados Unidos. Y eso Mm. los bancos no lo entienden. Entonces, el consejo global tiene muchos más detalles, es tratar de comprar la propiedad antes de venirse a vivir a Estados Unidos, porque en Estados Unidos le van a pedir cosas que usted no va a posiblemente tener que requiere tiempo, un historial de crédito añejado, ni siquiera buen puntaje de crédito, un puntaje, cuentas con años de poder verificar. Quieren ver ingresos en Estados Unidos, que no vamos a tener tax returns americanos recién llegados. Entonces, es un caso particular, se debe hablar antes y el consejo global es que deberían de hacer el financiamiento como extranjero antes de venir para Estados Unidos y estén acá. Exactamente, porque increíblemente, aunque ustedes no lo crean, a ustedes como extranjeros, los que son extranjeros aquí hoy, les piden menos documentos que nosotros los residentes americanos. Eso es Nosotros los correcto. residentes o ciudadanos necesitamos demostrar muchísimas cosas más para que nos den un crédito de inversión y de primeros compradores. Tenemos unos beneficios extra que no tienen ustedes como extranjeros. Entonces, podemos disfrutar de los beneficios de ambos mundos, pero hacerlo con estrategia porque obviamente se necesita. De hecho, yo tengo un cliente que estamos hablando también con Alejandro, que justamente está en ese híbrido. Está trabajando fuera del país, recibe sus ingresos, pero es residente americano. Y entonces, como está en esa área gris, es más complicado hacer el crédito, porque no tenemos ni de este lado ni de este lado la información. Entonces es importante, como digo, cada caso es único y particular, es importante sentarnos, hablarlos y ver cuáles son los caminos, pero lo más importante, caminos hay. Siempre hay formas de lograrlo
siempre y cuando lo hagamos con estrategia. Entonces, hablemos rápidamente, Alejandro, de los tipos de financiamiento que existen. Sé que dijiste para extranjeros con documento, sin documento, pero quiero que ellos escuchen igual los que no son residentes y los que sí, los préstamos para vivienda principal, para tipos de préstamos. ¿Por qué? Porque como te digo, en redes sociales ellos ven mucha publicidad y se confunden y creen que como extranjero pueden acceder a esos créditos. Por ejemplo, como nosotros residentes podemos comprar con 3%, ellos como extranjero no. Ese es un beneficio diferente, pero si compramos inversión, al final del día yo como residente también tengo que dar el 30% como inversión. Entonces, explícame un poquito más de esos tipos de préstamos que hay y tipos de financiamientos disponibles. Bien, son dos categorías. Primero, ¿cómo va a ocupar la propiedad? Si usted va a vivir en ella como casa primaria, ahí tenemos diferentes opciones y ahí es donde podemos reducir la cuota inicial como un residente o ciudadano en Estados Unidos. La segunda variable es si es una casa o un condominio. Entonces, cuando ya hablamos de condominios, así sea su casa primaria, así sea su primer compra, el condominio en sí requiere por una cuota inicial más alta por ciertas otras regulaciones de los condominios que tienen en la Florida. Entonces, los casos son muy particulares. La idea siempre va a ser que se hagan asesorar y mirar su caso en particular, pero si hay un rango grande. Y el tercero es mirar también, si es una inversión, también mirar si el edificio permite rentas a corto plazo o a largo plazo. Eso también cambia en los términos del préstamo porque ciertos bancos se especializan en condominios que tienen renta a corto plazo. Exactamente. ¿Y hay alguna diferencia en porcentaje o en gastos si es renta a corto plazo o renta a largo plazo? Sí, la renta a corto plazo sí tiene bancos más especializados que entienden el negocio, el modelo de negocio y sí el interés es un poco más alto, porque ellos ven que la propiedad va a tener más tráfico, más movimiento, sí va a tener rentas diarias con más altas, pero va a tener también un nivel de riesgo de no estar ocupada un poquito más alto versus una persona que tenga un contrato a un año. Si yo soy un banco y usted tiene su propiedad bajo contrato durante un año, yo me tranquilizo como banco. Pero si sé que la puede rentar diariamente, ahí el margen de error de que esté rentada o no esté rentada sube y por eso es que los bancos se especializan en eso. Listo, entendido. Ya hablamos de esto, pago inicial, reserva financiera y costo de cierre, pero repetimos para que lo tengan claro, como extranjeros necesitan mínimo un 30% del valor de la propiedad. Las propiedades acá en Miami, Florida, bueno, en la zona de Miami empiezan en los $350.000, muy escaso, en los 400 y los 500 si son preconstrucción, también en los 400 muy escaso, yo diría más en los 500 y lo que son casas terminadas, depende del vecindario, podemos encontrar en los 500 ya para arriba, mucho. Mejorando el vecindario, subiendo el presupuesto, duplex, triplex, fourplex, que también trabajamos bastante, empezando en los 700. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Yo quiero este tipo de propiedad, yo quiero este tipo de inversión, ¿qué necesito? Necesito un 30% de ese valor y necesito unos gastos de cierre y necesito una reserva para que tenga claridad. Sin embargo, no se descalifique solo. Siempre consulte con nosotros y nosotros vemos cuáles son las alternativas que tienen o los tipos de inversiones que podrían hacer según su presupuesto. Lo que dice Marta es muy cierto porque también tengo bancos que no requieren reservas o requieren menos de las normales. Entonces, el comentario que hace Marta que no se precalifique solo es muy importante para dejarse asesorar. Si hay diferentes opciones. Exacto. La idea mía es que cuando se sientan conmigo me digan, mira Marta, yo entiendo que se debe tener un 30%, sin embargo yo tengo tanto, ¿qué puedo comprar con esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Nos sentamos con Alejandro y vemos cuáles son los caminos y qué tipo de propiedad. Pero hay veces ustedes vienen con una idea, yo quiero esto, y realmente eso no es lo que les conviene ni es lo que pueden en ese momento. Entonces es importante que ustedes entiendan todo este tipo de cosas en el real estate aquí en Estados Unidos para que ustedes mismos entiendan también que a veces no es la propiedad de nuestros sueños la primera que compramos, pero sí es la que nos lleva a ese camino de inversión y crecimiento en lo que es las inversiones. También aquí Alejandro es asesor financiero, entonces también nos puede dar algunos consejos de crecimiento patrimonial y todo esto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, Alejandro, no sé si tú tienes, yo no te avisé,
Si tú tienes algún ejemplo práctico de un crédito de extranjero que estés trabajando, sin mostrarnos nombre, porque obviamente siempre protegemos la confidencialidad de los clientes, eh, sobre algún caso en específico que tú les puedas desglosar para que ellos entiendan un poquito qué deben revisar siempre en el crédito, qué deben preguntar, qué deben mejorar, qué pueden pedir, qué no pueden pedir, qué deben analizar desde antes para que no los tomen por sorpresa el día del cierre, cosas, porque hay muchos bancos. Nosotros tratamos de trabajar con personas como tú, con ética, que les dan desde el inicio la información correcta para que el cliente el día del cierre celebre y no se sienta, wow, no me habían dicho esto. Entonces, ¿tú tienes algún caso por ahí que nos puedas compartir para que ellos vean el ejemplo y lo puedan Sí, como identificar? Yo siento que a veces con la práctica aprendemos más que con la teoría. sí, déjame te comparto algo. ¿Cómo me les van por allá? De dónde se conectan? Veo gente que conozco, veo gente que no. Todavía no hemos tenido el gusto de Marta, una conocernos. pregunta. Claro. Cuando hay compren en efectivo, los gastos de cierre son diferentes, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de eso. Sí, los gastos de cierre son menores que cuando hay un financiamiento, porque obviamente no está el fee del banco y hay otras cositas, pero sí, es menos. Bueno, entonces quiero darle consejos globales, así no trabajen conmigo para que sepan cómo negociar y mirar este préstamo. Primero, los intereses en Estados Unidos están fluctuando bastante a raíz de la guerra, entonces si quieren comparar intereses entre un banco y el otro que tienen todo el derecho a hacerlo, es más, lo motivo porque sé que mis intereses son así de bajos, que lo hagan de un día para otro máximo porque el interés puede fluctuar hasta durante el mismo día. Segundo, y paro con los consejos, es que el dinero de donde provenga, por favor, es muy importante porque eso puede volvernos la vida muy difícil. Entonces, esos son los únicos recordatorios que les hago. Ahora, esto es un ejemplo de números muy globales. Podemos cambiar esta cantidad por lo que ustedes quieran. Precio de compra de $500,000. Estamos poniendo un 30% de cuota inicial que equivale a 150,000 y pongamos un interés del 6.675. Los gastos de cierre se dividen en tres departamentos: prepagos de seguros y impuestos, lo que cobra el banco y lo que cobra la compañía de título y el gobierno. Entonces yo les voy a hacer a ustedes este mismo ejemplo con un video, les mando el video para que lo puedan ver varias veces, compartir con socios o familia, y además les va a dar la tranquilidad de que no hubo malentendidos, que yo no dije eso, y pueden tener los números y decir, vea Alejandro, es el video que se me mandó y esos son los números que yo tenía estimados, y eso da mucha tranquilidad porque en esta industria a veces hay tendencias de que haya malos entendidos con los números. Eso más o Igual, menos. igual Ujú. Alejandro, esto está siendo grabado y ellos van a tener pues la grabación de la clase para que la estudien y la revisen. Sí, perfecto. Y la idea es que cuando ustedes tengan su unidad en particular, con su precio de compra exacto, con sus impuestos exactos, yo les vuelvo a hacer este video en su caso particular. Entonces aquí tenemos más o menos una idea de precio de compra de 500,000 con 30% de cuota inicial. Este es el resumen de los gastos. Cuota inicial, los prepagos de los seguros y los impuestos. Más adelante puedo explicarles más detalle de eso. Lo que cobra el banco y lo que cobra la compañía de título. Y tendría que tener alrededor de 175, de $176,000 para una compra de 500,000. Y después de eso vienen las reservas. La mayoría de los bancos que yo utilizo no requiere reservas. Si quieren un interés más bajo, sí tenemos que hablar de reservas, pero las reservas es básicamente el pago mensual, incluyendo la asociación, multiplicado por 12 en ciertos casos. Entonces, para que tengan una idea, es esto multiplicado por 12. Y les va a dar las reservas que ya les dije que no tienen que entregarlas, simplemente mostrarlas. Eso es más o menos lo que es, pero yo normalmente trabajo con bancos que no requieren reservas. Ok, es importante aclarar algo aquí despacio. Está el pago del banco que es principal intereses, están los impuestos ya incluido en ese número, está el seguro incluido y está la asociación si es un producto con asociación. Asociación, los productos de condominio tienen asociación, las casas y multifamily
no tienen asociación siempre y cuando no estén dentro de un lugar con asociación. Entonces, estos números pueden variar dependiendo a lo que usted compre también, porque si compramos una casa, por ejemplo, no tiene asociación y esto no va ahí incluido. Es importante aclarar eso. ¿Listo? Y también usted puede decidir si quiere pagar en el crédito lo que son el seguro y los impuestos y la administración en el pago mensual. Usted puede también pagarlo por separado. Si usted decide pagar los impuestos por su cuenta, lo puede hacer. Sin embargo, los extranjeros, la mayoría lo hacen así porque es más fácil para ellos porque el banco se encarga de hacer los pagos y ya usted se le está cobrando mensualmente y no tiene que usted preocuparse a final de año hacer el pago de impuestos. ¿Listo? ¿Así es, Alejandro, o estoy equivocada? No, estoy de acuerdo. Tienes la opción de pagarlos mensualmente. Es más conveniente, especialmente para el extranjero, porque hacer la diligencia de pagar eso usted directamente puede tener margen de error y puede llegar a el pago tarde y puede incluir penalidades de tardía. Se aconseja que lo haga con el pago mensual. Esto es un ejemplo muy por encima. Es algo para que tengan una idea conceptual de que hay tres, de dónde vienen estos gastos. Con casos particulares les mostraré cada una de estas cosas y el porqué de ellas y haremos un video para cada uno de sus casos. Exacto. Entonces, conclusión, en general, no es exacto. Una compra, una propiedad de $500,000, usted debe tener entre inicial, gastos de cierre y lo que son reservas, más o menos unos $180,000 aproximadamente. Listo. Y el pago mensual, si es un producto que tiene una asociación de 800, que hay otras asociaciones que son más económicas, eh, que trataremos de buscar siempre obviamente más económica, el pago más o menos mensual entre impuestos, hipoteca y todo son unos $3,000 de gastos mensuales aproximadamente. Obviamente aquí entro yo y analizamos nosotros, si ustedes quieren ganar rentabilidad, tenemos que buscar una propiedad que genere mensualmente más de $3,000 para que usted le quede dinero en su bolsillo. Pero yo siempre digo, si usted está financiando un 70% y la propiedad se le paga sola, ya usted está ganando porque está trabajando con el dinero del banco, pero siempre hay que tener en cuenta varias cosas para tomar la mejor decisión en cuanto a lo que quieres lograr con esa inversión. Listo. ¿Alguna Desde pregunta el, hasta acá? desde el punto de vista financiero, yo veo las tasas de interés allá bastante altas con respecto a otros países, ¿no? Ujú. Entonces, desde el punto de vista financiero, eh, si uno dispone de suficiente efectivo, ¿hasta qué porcentaje recomiendas que se financie máximo? A mí me gusta ahí, Alejandro, que es el experto que da la respuesta, a mí me gusta si las tasas no están tan atractivas, mínimo que pongas el 50% y financies el 50%. Ajá. Me gusta a mí. No recomendaría, en mi caso particular, y Alejandro que me dirá, si las tasas están muy altas, que financies tanto. Si puedes, claro. Si no puedes, te toca, porque es lo que puedes. Pero tratar de financiar 50-50 para estar más equilibrado. Sin embargo, como dijo Alejandro al principio, esta es la tasa de hoy. Varía a veces hasta en el día. Que ahorita vamos a hablar un poquito de cómo vemos el panorama del mercado en las tasas hipotecarias. Puede haber una posibilidad, estoy hablando de manera especulativa porque no tengo obviamente las respuestas y están pasando muchas cosas de todos lados del mundo. Podría haber una posibilidad de que las tasas a finales de año bajen, es lo que ha querido Trump desde inicio de año, y realmente va a depender si usted compra una propiedad ya o compra una propiedad que entre un año, 2, 3 años, como estén esas tasas, y evalúas si te conviene un crédito o no en el momento, 3 meses antes de recibir tu propiedad. La segunda pregunta viene esa que es, ¿cómo son los intereses allí? ¿Las tasas son fijas o son variables o existen las dos? Buena pregunta. Existen las dos y ahí vamos para allá. La tasa es fija y es un préstamo amortizado a 30 años. Existen las dos ¿Es opciones. fija? Para Ah, extranjeros hay más limitaciones. Solo hay un banco que ofrece variable o un Que es ARM Bradesco. que nos limita. No me gusta ofrecerlo porque nos limita exactamente a lo que ellos requieren y si por alguna razón no tenemos lo necesario, no tenemos plan B. El otro 98% de los bancos lo hacen únicamente a 30 años fijo. Ahora,
Lo que Ah, quiero establecer con eso y es claro, donde porque tenemos si estuviéramos conversaciones en un más... escenario de tasas bajas, coger Perdón, ¿me una- repites? coger- si estuviéramos en un escenario de tasas bajas, coger una tasa fija sería lo normal, pero si estamos en unas tasas tan altas como las que estamos ahora, esperamos que A ver, lo más fijo es que eso baje, ¿no? yo, Y si se yo, queda uno yo fijo, pues pienso, ya se queda uno un poco. ajá, yo pienso una cosa, Antonio, en tu caso que estás haciendo la pregunta, va a depender de cada quien. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que va a comprar y vender inmediatamente, hace flipping o va a pagar el crédito rápido y la tasa variable está más bajita, una tasa variable puede funcionar para él porque realmente esos bancos no tienen penalización de pago anticipado y tienen la tasa más barata y al final del día él sabe que en 3 años, en 5 va a pagar el crédito totalmente. Entonces le conviene esa tasa porque es más baja. Pero si vas a comprar un crédito más a largo plazo, la variable te ayuda porque la fija, perdón, porque la variable tiene sus topes y tiene sus subidas y sus bajadas. Va a depender del caso de cada quien. Obviamente es crear una estrategia en base a lo que quieres tener al momento de salida de la propiedad o cómo piensas pagar el crédito. ¿Tú qué piensas, Alejandro? Pienso lo siguiente, que esto es aritmética y les las vamos a ver en este momento. Supongamos que las tasas bajen, algo súper agresivo y que bajen 0,5%. Eso es agresivo. No vamos no pueden esperar que baje más de 1%. Eso no va a pasar en un futuro ni mediano. Entonces, supongamos que esperamos a que baje 6,25. Su pago mensual cambia de 3.020 a 2.905. Aquí lo que se está ahorrando son $100 al mes. Eso es lo importante. Durante un año dejó de pagar $1.200. Pero ¿qué pasó? Usted no compró esta propiedad de $500.000 hoy, sino que esperó un año para comprarla para que esta tasa bajara al 6,25. ¿Qué pasó? La propiedad se valoriza, estoy poniendo un valor de valorización mínimo del 5%. ¿Quieren ponerlo menos? Pongámoslo del 4%. No estás compartiendo porque yo te quité la compartida, para que sepas. Ah, No se ve, no no se están ve tu viendo mi pantalla, se pantalla. ve la mía, sí, porque yo pensé que habías acabado y puse Ah, la ok. mía. Venga, si quieren lo puedo hacer rápido y se los muestro. Dale, pon acá tú. Ujú. Pero bueno, en lo que tú estás buscando ahí, es importante entender una cosa. Esta clase es general, esta clase es con la intención de que ustedes tengan una idea general. Va a depender de cada caso en particular, del momento del mercado que ustedes compren, del momento del mercado que le entreguen la propiedad, de varios factores, ¿no? Ahora Entonces, sí pueden ver mi pantalla. sí, sí, ya la podemos ver. Entonces, el ejemplo que estaba haciendo era que el pago mensual con el interés de hoy en día al 6,75 quedan 3.020. Digamos que Ujú. esperamos 8 meses a que baje el interés y que baje 0,5%. Va a bajar a 2.905. Nos estamos ahorrando $100 al mes, $1.200 al año. Usted no compró esta propiedad de $500.000 que se va a incrementar en valor anual, en el peor caso en un 4% anual. Y pasó el año y usted dejó de ganarse $20.000 de valorización por ahorrarse 1.200 en interés. Ese es el Correcto. concepto. Por eso en la clase que siempre doy los 28, que siempre hablamos de inversiones, yo les recomiendo el momento de comprar en este caso, en este momento es ahora, porque estamos en un mercado de compradores. Cuando las tasas están más altas, tenemos más posibilidades de agarrar mejores precios, mejores incentivos, y siempre tenemos la opción en el futuro, cuando las tasas realmente bajen a un valor competitivo, si realmente logramos que en un año, dos, o se ve que pasa un fenómeno extraordinario y tenemos unas tasas muy buenas, ahí podemos refinanciar. Pero agarramos lo que es la propiedad en el mejor precio, agarramos lo que es la valorización de esa propiedad cuando hay esa bajada de tasas y tenemos lo mejor de los dos mundos. Entonces, por eso para mí en estos mercados que las tasas están un poquito más altas es mejor invertir. Obviamente la gente que tiene efectivo y compra en efectivo, pues se beneficia completamente de ambas cosas porque ya no está usando el crédito, pero el crédito siempre es una estrategia, siempre y cuando sepamos usarlo correctamente en porcentajes de lo que pones, de lo que Eh, finanzas y demás. Marta, lo interesante que tú decías para reforzar un poco lo que estás diciendo es que
Los que disponen de efectivo es un momento cumbre porque Ujú, los beneficios que están ofreciendo las compañías que tienen proyectos ya terminados y que no logran venderlos porque las tasas están altas precisamente, ujú. es que están Tienen ofreciendo oportunidades. están ofreciendo más incentivos, como hasta 3 años de renta fija, que eso hace un poquito no se veía, ¿no? Correcto, exactamente. En estos momentos podemos encontrar proyectos que te bajan el precio, que te dan más renta garantizada, que te dan más beneficios, te dan unas cuotas de asociación gratis o propiedades terminadas que tú puedes negociar el precio. Yo acabo de cerrar un forple con un cliente de Ecuador, estaba listado en 1.400.000 y logramos cerrarlo en 1.300.000. Bajamos $100.000 el valor de la propiedad. Entonces, sí, es un momento de invertir porque es un momento de compradores. El mercado se rige por mercado de compradores, mercado estable y mercado de vendedores. Y eso de que depende de la cantidad de personas que estén comprando en ese momento. Entonces, a veces, en este mercado, cuando las tasas están altas, hay menos personas comprando. Y ese es el momento, porque cuando las tasas bajan, algo, salen más compradores al mercado y hay más competencia. Y cuando hay más competencia, oferta-demanda, yo estoy vendiendo este celular y tengo 100 personas comprándolo, pues lo voy a vender al mayor postor, al que me pague más. Si es al contrario, tengo dos personas o una sola persona que quiere comprarlo, esas personas negocian conmigo y se lo vendo pues al que me lo quiera pagar. Entonces, es así, sentido común. Y por eso en este momento estamos en un mercado de comprar. Es momento de tomar ventaja y comprar, ya que tengamos el dinero mínimo que necesitamos para financiar o si lo tenemos en efectivo, mucho mejor. ¿Listo?